Amén. Bueno, hoy tenemos la continuación de la serie que hemos estado viendo durante todas estas semanas, que hemos estado hablando acerca de la Navidad, ¿no es cierto? No. Muy bien, están atentos. Hemos estado hablando acerca de la diligencia. A ver, alguien que me puede decir así, en sencillas palabras, ¿qué es ser una persona diligente? A ver, Carlitos. Hacer las cosas bien, ¿qué más? Completas. Ya. Y en obediencia al Señor. Ok, listo. ¿Alguien más? Habilidad y persistencia. Muy bien, gracias, Salomé. Muy bien, han estado atentos a las dos primeras clases del pastor, así que qué bueno. El pastor ya no se va a sentir triste. Hoy vamos a hablar acerca de la diligencia y la obediencia. Y el texto que está, en el que nos vamos a basar y en el que vamos a estudiar en esta mañana, es un texto basado en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 23. Y les decía en la mañana que el libro de Esdras sí está en la Biblia, solo que es uno de los libros que menos se lee. Sí, ¿cuántos han leído el libro de Esdras? A ver. Tú uno. ¿Y los demás? ¿No han leído? Sí, no es un libro muy atractivo, parece. El nombre como que nos da un poquito de miedo. Pero el libro de Esdras, capítulo 7, en el versículo 23 dice: todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Ese es el versículo 23 del libro de Esdras. Y vamos a conocer un poco del contexto en el que se escribió este pasaje. Esdras capítulo 23. Vamos a hablar un poquito acerca de Esdras, que es el autor de este libro y es de quien se habla mucho en la historia del libro que habla de Esdras. Esdras era un hombre, yo le quise poner esta frase para que todos podamos entender e identificar. Era un hombre que amaba a Dios y a su palabra. Ya vamos a ver por qué. Pero era un hombre que amaba a Dios y a su palabra. Veamos un poquito más acerca de Esdras. ¿Quién era Esdras? Miren, si me acompañan si van conmigo al libro de Esdras capítulo 7, en el versículo 1, ahí está un poco de lo que es Esdras. Dice, ¿de quién era, mejor dicho? Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Hasta ahí. Ahí tienen, si no encontraban nombre para sus hijos, ahí está. Buki, ¿no? Sí. ¿Quién era Esdras? Esdras era una persona que era descendiente directa de la familia del sacerdocio real de Israel, del sumo sacerdote. Y para él era muy importante que en esta parte de la Biblia se pueda decir hijo de quién era, porque él quería realmente poner delante de todos los que estaban ahí, que ellos entiendan que él tenía una descendencia de sacerdocio, una descendencia real, un linaje que estaba solamente al servicio de Dios. Los hijos de Aarón, hasta que pudieron vivir y estaban en el templo, todos los hijos de Aarón fueron sumos sacerdotes. O sea, eran los jefes de todos los sacerdotes. Y toda la tribu de Aarón, que era la tribu de Leví, ellos solamente se dedicaban a servir en el templo. El hecho de que ellos hayan nacido en la tribu de Leví o en la familia de Aarón ya les daba de por sí, por genes, una sola función dentro de la casa de Israel, que era servir a Dios. Sí, me hago entender. Entonces Esdras era una persona que había descendido de todos estos sacerdotes y su única razón para estar aquí en este mundo era que él tenía que servirle a Dios por medio del sacerdocio. Y él se tomó muy en serio esa posición. Al contrario de lo que muchas veces las familias quieren o piensan,
de que uno tiene que buscar sus sueños, de que uno no tiene que ser igual a su papá, de que uno no tiene que hacer lo mismo que él hacía. Para Esdras, en cambio, era una prueba de orgullo saber que sus papás, su abuelo, su tatarabuelo, su tatarabuelo, era sacerdote, y él también quería hacer lo mismo por Dios, y por eso se estaba preparando, y por eso él hizo todo lo que vamos hoy a aprender que hizo después. Entonces Esdras era de descendencia real, de un linaje de sacerdotes, y él también quería ser sacerdote, no solamente que quería poner en el nombre ahí, sino que él quería vivir como lo habían hecho sus padres también. Otra cosa más que dice era que Esdras era un experto en la ley de Dios. Y el trabajo de Esdras en ese tiempo era un trabajo que muchas veces nosotros no lo hemos visto en la actualidad. Era un escriba. Sí, y un escriba de lo que se encargaba de hacer justamente era de escribir. En el tiempo en que vivió Esdras, no todas las personas sabían leer y escribir, como hoy. Hoy casi todo el mundo sabe leer y escribir. Pero en el tiempo de Esdras no, el escribir y el leer era solamente dado a aquellos que tenían un cierto nivel de importancia, un cierto nivel de autoridad incluso, pero la gente común y corriente no le enseñaban a leer ni a escribir. Pero aparte de leer y escribir, Esdras era un escriba que él ponía en su cuaderno, escribía todo lo que pasaba en el reino de este rey que se llamaba Artajerjes. Todo lo que pasaba, él lo escribía. Todos los edictos que firmaba el rey, las guerras que ganaba, todas las visitas que tenía al palacio, todo lo que pasaba y que consideraba importante, Esdras escribía. Ese era su trabajo, era un recopilador de historia. Ninguna de las cosas que nosotros conocemos de estos reyes ahora lo supiéramos si no hubiera sido por este trabajo o estas personas que hacían eso, escribir y guardar todo lo que pasaba en los reinos. Ese era el trabajo de Esdras, era un escriba, pero no solamente escribía las cosas que pasaban con el reino al que estaba a servicio, sino que también él escribía las cosas acerca de la ley de Dios. Cuando Esdras estuvo en el reino de Artajerjes, había pasado una situación muy dolorosa para el pueblo de Israel, y era que Israel había sido desterrado de su tierra, había salido de ahí y les habían enviado a otra ciudad a vivir. Algo muy doloroso y muy triste. ¿Qué les parece si un día, bueno, yo sé que no va a pasar, pero ¿qué les parecería si un día llega aquí un gobierno internacional y dice, ok, todos los que viven en Quito, ahora ya no van a vivir en Quito, van a vivir en la Patagonia Argentina? ¿Cuántos quisieran ir allá? Allá sí, dice, muy bien. Pero imagínense, no, se van a ir allá, pero ellos no podían llevar lo que tenían, sino que solamente iban las familias juntas y les llevaban, y a veces ni siquiera las familias juntas, sino que a los hijos les decían, ok, los hijos van a la Patagonia, pero los padres van a ir a África. Y así les separaban a las familias. Y esto en los pueblos que conquistaban estas tierras lo hacían justamente para evitar que este tipo de pueblos se rebelen. Entonces, dividían a las familias. Los hijos se iban a un país, los papás iban a otro país y los abuelos iban a otro país. Y así estaban repartidos en toda la tierra. Y ese era un gran problema y una gran tristeza que tenía el pueblo de Israel. Y Esdras era uno de aquellos que fue sacado de su tierra, de Jerusalén, y que había sido puesto en otra tierra, en este caso había estado en Babilonia, desde muy pequeños. La Biblia dice que este destierro de la gente de Israel, ¿saben cuánto duró? 70 años. 70 años ellos estuvieron lejos de su tierra, lejos de su Jerusalén, lejos del lugar donde ellos habían nacido, habían crecido, lejos del lugar donde estaban las cosas de sus abuelos, de sus antepasados, lejos de su lugar. Y ellos habían sido
echados o tirados por toda la tierra en diferentes lugares. Y claro, para ellos era muy doloroso. Y Esdras era parte de esta gente que estaba viviendo en otros países. Y por eso Esdras dijo, algo que me duele mucho era que ellos no tenían una ley completa. Ahora nosotros tenemos la Biblia y está completa. Algunos tienen el libro, todos los libros de la Biblia completos, pero en ese tiempo no había Biblia. Y aparte de que ellos fueron desterrados, de que salieron a un país y otro, no tenían un libro que puedan leer y que puedan saber la ley de Dios. Esdras lo que hizo fue recopilar todos aquellos pedazos de papiros, de pergaminos donde estaba la ley de Dios. Lo que hizo fue recopilar todo esto para que ellos puedan tener la Biblia y la que tenemos hoy, al menos parte le debemos a Esdras por esa recopilación que hizo de todos los libros que estaban tirados, lanzados y dispersos por toda la tierra. Era un experto en la ley de Dios, Esdras. ¿Sí? ¿Hasta ahí me hago entender? Sí. Otra cosa que tenía Esdras de característica era que era una persona que tenía gran confianza de parte del rey. Artajerjes era el rey de Persia, el rey de todo el mundo conquistado en ese tiempo. Pero tenía tanta confianza en Esdras que le dio muchas, digamos así, muchas libertades. A pesar de que Esdras era judío, a pesar de que Esdras no era de su tierra, pero gozaba de la confianza del rey por su carácter. Algo que a nosotros nos toca ganarnos también. Otra cosa más es que Esdras tenía una comunicación visible con Dios, de tal manera que otros podían ver en ellos o en él el hecho de que Dios estaba con él a todo momento. Y eso vamos a verlo más adelante. Y una cosa más es que Esdras era un apasionado por el templo de Dios y por su funcionamiento. Esdras quería, ya que el templo de Jerusalén estaba destruido por la conquista, él quería volver a hacer que el templo sea construido y que funcione otra vez como lo hacían antes. Como les dije, Israel fue conquistado, fue desterrado, fue dispersado y muchas de las cosas que habían quedado en Jerusalén habían sido destruidas. Los muros de Jerusalén estaban destruidos, el templo estaba destruido, las casas estaban destruidas. Incluso hay algún pasaje en Nehemías que dice que las casas de los israelitas eran donde habitaban las zorras. Sí, o sea, ya no había nadie habitando ahí, estaba todo totalmente destruido y lo que quería hacer Esdras era reconstruir eso. Vamos a ver, el otro protagonista de este pasaje es el rey Artajerjes. Artajerjes era un rey pagano que temía a Dios y su palabra. Artajerjes era un rey que había conquistado casi todo la cultura y todo el mundo antiguo que nosotros conocemos en la antigüedad. Su reino se extendía desde Egipto, ¿sí? Era todo Egipto, Israel, iba hasta Grecia y casi llegaba hasta Roma. Era un reino totalmente grande. Aparte, los persas también habían conquistado parte del Medio Oriente, lo que hoy conocemos como Irán, Irak y todas esas regiones. Lo siento, estoy ahorita peligrando eso. Voy a poner por acá. Y entonces, todo lo que en ese tiempo había por conquistar, Artajerjes había conquistado. Y era un rey pagano, pero que temía a Dios. Artajerjes era un rey persa que sucedió o que fue después de Darío, otro rey persa del que habla la Biblia. El rey Darío era el rey que vivía en el tiempo de Daniel y era un rey muy querido que quería mucho a Daniel. Incluso cuando Daniel fue enviado al foso de los leones, Darío fue a ver si es que no le había pasado nada, ¿no? Y con miedo dijo así: Daniel, ¿será que te salvó tu rey? Y Daniel dijo: sí, mi Dios cerró la boca de los leones. Y Darío vio el poder de Dios ahí con Daniel. Después de Darío hubo otro rey que era el rey Asuero. Este rey Asuero vivió en el tiempo de un libro también que está en la Biblia, que es el libro de Esther. El rey Asuero había firmado un decreto de que un día todos los judíos mueran.
Le habían engañado para que pueda firmar este decreto. Sin embargo, asomó en el panorama una mujer que se jugó la vida para salvar a su pueblo, que fue la reina Esther. Y ella fue esposa del rey Asuero. Luego de este rey Asuero es el que viene el rey Artajerjes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, quizás Artajerjes se enteró de todo lo que habían hecho el Dios de los judíos y que habían vivido los reyes anteriores como Darío y Asuero, y él tenía temor de este Dios, de los judíos. A pesar de que él no era judío y era el rey de toda la tierra, a pesar de eso él tenía un temor reverente a Dios. Aparte, Artajerjes reconocía el liderazgo y el carácter de Esdras. Esdras tenía una misión en su mente, que era reconstruir el templo, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba recursos económicos, necesitaba gente y necesitaba alguien que le envíe. Y Artajerjes, al ver el carácter de Esdras, al ver cómo él se portó en su reino, él dijo: no, yo voy a enviarle para que él pueda cumplir su propósito, el sueño que él tiene de hacer y de reconstruir el templo de Jerusalén. Y ahí, en una carta, el rey Artajerjes le dio toda la autoridad para que Esdras pueda reconstruir el templo de Israel. Hasta ahí, ¿sí me hago entender esos dos protagonistas? Sí. A veces cuando estudiamos libros un poco históricos, porque si ustedes van a la parte histórica del mundo, van a encontrar estos nombres, van a encontrar el nombre de los medos y los persas, van a encontrar el nombre de Artajerjes, hasta en películas van a ver a Artajerjes. Si ustedes han visto una película que se llama 300, ahí está Artajerjes, que se pelea con los espartanos, porque es parte de la historia del mundo y ustedes pueden averiguar un poco más. Vamos a ver ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que les he contado con la diligencia y con la obediencia? Que, como he puesto ahí, son dos palabras que tienen que ser inseparables. En este capítulo, tanto Esdras como Artajerjes tienen un protagonismo importante de lo que Dios quería hacer. Como les digo, en la ciudad de Jerusalén, antes de que llegue Esdras, un protagonista más del pueblo de Israel, que se llamaba Nehemías, él había trabajado para reconstruir nuevamente los muros de Jerusalén, porque Jerusalén, como les digo, después de la conquista estaba destruida. No habían muros, no habían casas, no había nada, pero era la tierra que Dios les había entregado a los judíos y era la tierra que ellos amaban. Y creo que eso muchas veces a nosotros también nos pasa cuando hablamos de la nostalgia. Muchas veces cuando salimos de este país, nos vamos a otro lugar, siempre extrañamos cosas de nuestra tierra, ¿o no? Sí, o los que son de otro país, mis hermanos que son peruanos, hay algunos colombianos, venezolanos, uno siempre extraña cosas de la tierra. Uno no puede decir, me voy a otra parte del mundo y allá todo. No, no puede. Porque uno siempre tiene esa raíz con lo que uno vive, con lo que uno tiene, con lo que uno es. Y eso le pasaba a Esdras, a pesar de que tenía un cargo importante en el gobierno de Artajerjes. A pesar de que, digamos, su vida estaba bien, él no tenía ninguna necesidad. A pesar de que todo aparentemente para él le iba súper de lujo, él aún anhelaba y añoraba esos momentos o esos lugares o esos días cuando él podía ir en su tierra, en Jerusalén, e ir al templo de su Dios y adorarle. Anhelaba esos momentos cuando él podía servir como sacerdote, estar en la casa de Dios sirviéndole. Y entonces, como a muchos de nosotros nos pasa, la nostalgia, el amor por la tierra, le llevó a decir, no quiero quedarme aquí cómodo, sino que quiero hacer algo más por mi tierra. Y lo que se puso en el corazón hacer Esdras es poder reconstruir el templo que estaba destruido. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué pasó? Hay actitudes que nosotros podemos imitar tanto en Esdras como en Artajerjes, que nos van a ayudar a poder ser diligentes y obedecer. En Esdras, vamos al libro de Esdras capítulo 7, versículo 1, versículo 6. Esdras capítulo 7, versículo 6. Dice, Esdras subió de Babilonia. Y hay una frase que describe lo que era Esdras.
era escriba diligente en la ley de Moisés. Versículo 6. Una de las cosas que hacía Esdras para demostrar su diligencia era que él hacía muy bien su trabajo. La semana pasada estuvimos hablando, el pastor habló acerca de la diligencia y el trabajo. Pero saben, Esdras era una persona que hacía perfectamente bien su trabajo. Como les dije hace un momento, Esdras escribía y escribía y escribía y escribía. En ese tiempo no había computadoras, en ese tiempo no había máquinas de escribir, en ese tiempo no había cómo registrar las cosas. La única forma de hacerlo era por medio de una escritura manual. No había borradores, no había delete. Si es que Esdras se equivocaba, ¿qué pasaba? Tenía que volver a hacer. No sé si ustedes alcanzaron a mi época de estudiante cuando había una materia que se llamaba caligrafía. Y uno tenía que comprar un cuaderno de 4 líneas y tenía que llenar las 4 líneas y hacer las bombitas y los palitos y todo eso para mejorar la caligrafía, ¿no? Yo no sé si ahora dan eso en la escuela. ¿Sí dan todavía? ¿Y para qué si después no escriben? Sí, ¿no es cierto? Pero saben, yo desde que salió, recuerdo más o menos en quinto, sexto curso que todavía escribía, pero cuando hubo el boom de la computadora, me he dado cuenta que a veces me cuesta mucho más escribir. A veces es mucho más fácil agarrar el celular, díctame tu número, díctame eso, o llega a la computadora al trabajo y comienza a escribir, ¿no? Pero hay muy poca gente que realmente todavía escribe, ¿no es cierto? Sí, pues Esdras era una persona que escribía y toda su vida tenía que dedicarse a escribir. A veces a nosotros nos cansa la mano a escribir, de verdad. Pero Esdras tenía que hacerlo por su trabajo y lo hacía diligentemente, lo hacía bien. Y no solamente que hacía las cosas que tenía que registrar en el reinado de Artajerjes, sino que aparte de su trabajo de escriba en la corte del rey, él también escribía la ley de Dios. Y como les digo, una de las cosas que me asombra mucho de Esdras era que Esdras estaba apasionado por tener la ley de Dios para que los demás puedan leerla. Y en ese tiempo no había libros como teníamos. Y él tenía que recopilar todos los pedazos que habían de la ley de Dios, que quizás unos tenían guardados, otros tenían de recuerdo, otros los habían escondido por ahí. Todos esos pedazos Esdras los recopiló y comenzó a transcribir para hacer un solo tomo de lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia. Es más, los estudiosos dicen que la primera recopilación, llamada la Torá, fue hecha por Esdras y por su equipo. Ellos fueron los primeros que tuvieron la visión de recopilar toda la Biblia, o los 5 primeros libros de la Biblia, más los libros históricos, para que ellos puedan tener base y puedan compartir la historia de Israel. Esdras era un escriba diligente. Esdras también tomaba muy en serio su trabajo, no lo hacía a medias. Y tanto el trabajo que tenía en la corte del rey como el trabajo que tenía con Dios, él lo hacía muy diligentemente. Eso es lo que dice el versículo 6. Aparte de eso, en el versículo 9, si me acompañan, en el versículo 9 hay una frase que me llama mucho la atención de Esdras que dice: porque en el día primero del mes primero fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Miren, una característica de Esdras era que la gente reconocía que en él o por él la mano de Dios trabajaba. Él estaba, o todo lo que hacía era bendecido por la buena mano de Dios. Miren, muchas veces nosotros cuando estamos sincronizados con Dios, cuando vivimos una vida agradable a Él, aún los errores que podemos cometer en nuestro trabajo, Dios los utiliza para bendición. Porque la buena mano de Dios está con nosotros. Eso era lo que le pasaba a Esdras. Artajerjes, que era el rey, miraba y decía: Esdras todo le sale bien. Le mando a hacer una cosa, le sale bien.
Le mando a recopilar no sé qué, le salía bien. Le mando a que le entreviste a ese que ni siquiera yo le entiendo y le sale bien. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con Esdras y con lo que hacía. Y nosotros como cristianos también tenemos que buscar que la mano de Dios pueda hacer el trabajo que nosotros a veces nos cuesta hacer. Ahora, uno puede decir, no, es la mano de Dios está conmigo. Pero esto no lo digo yo, sino que esto lo decían las personas que estaban alrededor de Esdras. Cuando nosotros tenemos un testimonio de poder y vivimos una vida diligente, los que se van a dar cuenta que la mano de Dios está con nosotros, no somos nosotros mismos, van a ser las otras personas, que van a ver en nosotros algo diferente. Y eso le pasaba a Esdras. Amén. Sí. ¿A cuántos les ha pasado que alguna vez cometieron un error y Dios de repente hizo de eso algo totalmente diferente? Eso es cuando la mano de Dios está con nosotros. Y eso era lo que tenía Esdras en su vida y vivía. Otra cosa más que tenía Esdras era que él preparó su corazón antes de hacer las cosas. Él no salió a lo loco, digamos aquí. En el versículo 10, si ustedes leen, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón para poder hacer todo este proyecto que era reconstrucción del templo. Él un día no es que se levantó y dijo, tengo que reconstruir el templo de Israel, vamos, ¿quién se quiere ir conmigo? No, él preparó su corazón de una manera muy especial antes de hacer las cosas. Y a veces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. 3 cosas hizo Esdras para preparar su corazón. La primera, inquirir la ley de Jehová. Inquirir es investigar. Inquirir es meterse hacia lo más profundo y poder sacar unas conclusiones claras de lo que quiere hacer. Inquirir era estudiar. Inquirir era hacer algo totalmente profundo de lo que él quería aprender. Y él lo hizo con la ley de Dios. Pero no solamente que se quedó en estudiar, en meterse ahí, en meterse a unos cursos online, no, él fue más adentro. Después de inquirir, cumplió lo que había aprendido. No solamente se quedó con la enseñanza, que a veces nos encanta a nosotros de estudiar, conocer cosas ocultas, conocer cosas más profundas. Por ejemplo, me encanta cuando Esteban dice, el griego dice así y el hebreo dice así. Nosotros, wow, el hebreo, qué tenaz, sí. Aprende más. Pero no se quedó solo en eso, Esdras, sino que cumplió lo que había aprendido. Y lo tercero, no solamente que inquirió y cumplió, sino que lo tercero fue que de ahí él enseñó lo que había inquirido, cumplido y luego enseñado. Esdras fue un buen maestro, no porque él había estudiado todo lo que tenía que hacer de la ley, sino porque su forma de acercarse a la ley de Dios, su forma de acercarse a lo que Dios había mandado, tenía que ver mucho con la profundidad con que él investigaba. Miren, hermanos, muchas veces nosotros podemos caer en lo que el mundo está ahora de moda, que es las cosas rápidas, las cosas light, las cosas que no me quiten mucho tiempo. A veces uno puede creer que Dios también es algo que es light, algo que es fácil de entender y que con el hecho de yo ir el domingo a culto es suficiente. Déjenme decirles que no es suficiente. Uno tiene que aprender a inquirir la ley de Dios. Uno tiene que investigar más. Uno tiene que meterse más con la palabra de Dios para entender a ese Dios de la palabra. Es bonito llegar al culto y escuchar una prédica, escuchar una enseñanza, leer un libro, pero Dios quiere que profundicemos más. Eso fue lo que Esdras le enseñó al pueblo. Le dijo, miren, no quiero solamente quedarme con lo superficial, quiero investigar más. Y no quiero solamente investigar, quiero cumplir lo que dice la ley de Dios. Y no quiero solamente cumplir, sino que quiero enseñar. Y saben, hermanos, ahora, hoy por hoy, la única forma que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos nuestros valores y principios cristianos es cuando cumplimos lo que nosotros predicamos.
Los hijos no se guían por lo que usted dice, sino se guían por lo que usted hace. Usted puede decir, no mientas, te he dicho que no mientas. Pero cuando llaman a la casa, no, dile que no estoy. Hoy no. Usted puede decirle, no mientas, pero sus actos le están diciendo, tranquilo, cuando hay que mentir, hay que mentir. ¿Sí o no? Usted puede decir, anda a buscar de Dios, anda a la iglesia, pero el domingo uno se está levantando, ay, qué pereza la iglesia otra vez, y ahora que es el culto a las 8 ya no dejan ni dormir mucho. Ay, Señor, y y otro por acá y por allá, y otra vez Navidad y hay que dar, y el diezmo, qué pereza, y esto, y así ya no me alcanza la plata. Y todo lo que uno dice, todo lo que uno hace es aprendido por nuestros hijos y por las personas que están a nuestro alrededor también. Esdras incrió y cumplió y luego enseñó. Y eso es lo que le hace un gran maestro. Y si ustedes leen todo el libro de Esdras en su casa para inquirir, van a darse cuenta cómo Esdras no solamente que levantó el templo, sino que hizo una revolución, una reforma de todo lo que se estaba haciendo hasta ese momento, porque él tenía en su corazón hacer eso. Otra cosa más que hizo Esdras era que era honrado y transparente. En el versículo 18, en el versículo 18 hay algo que le dice Artajerjes en una carta que él envía. Dice, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la plata y del oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. ¿Saben algo? Cuando Esdras tomó en su corazón este deseo de ir a reconstruir el templo, él necesitaba no solamente tiempo, necesitaba recursos, necesitaba oro, necesitaba plata, necesitaba herramientas, necesitaba piedras, necesitaba cemento, necesitaba todo porque estaba destruido. Artajerjes, al ver su corazón, dijo, mira, te voy a dar esta carta y con esta carta tú puedes obtener todo lo que necesites para tu templo, para tu Dios, todo lo que necesites. Era como un cheque en blanco. Eso fue lo que le dio Artajerjes a Esdras. ¿Y saben por qué le dio tanto nivel de autoridad? Porque Artajerjes confiaba en la honestidad de Esdras. Y él decía, yo sé que Esdras va a utilizar solamente lo que le hace falta y todo lo que él necesite lo va a utilizar. Él no va a poner más de lo que necesite. Porque Artajerjes sabía que él era una persona honrada y transparente. ¿Qué haría usted? O mejor dicho, ¿qué hace usted cuando su jefe no le ve que trabaja o no trabaja? ¿Sigue trabajando con las mismas fuerzas? ¿O dice, bueno, ya se fue el jefe, entonces como que bajémoslo un poco nomás? ¿Qué hace usted o qué hará usted si alguien le da un cheque en blanco y le dice, mira, con este cheque lo único que tienes que hacer es comprar el material que necesitas? Y eso a veces cuesta $1,000. Pero usted dice, bueno, pero y las colas, y los panes, y el carro, y qué más, y por ahí alguito más. Entonces no voy a poner 1,000, voy a poner 1,100, porque esos 100, o sea, el trabajo que hago, o sea, algo pues. ¿Qué tan transparente es usted hacer eso? O como estamos ahora de moda, ¿no? Los casos de corrupción que ven, que gente, no, pero es que era solamente un pedacito, nadie se va a enterar. Es más, ni siquiera le ponemos en la factura, verá, yo en la factura pongo 1,000 y a usted aparte le voy a dar unos 100 más para hacernos panas. Esdras era una persona honrada y transparente. Por eso de tal manera que el rey Artajerjes dijo, mira, aquí está, coge lo que tú quieras, porque yo sé que tú no me vas a robar. Nosotros como cristianos tenemos que llegar a ese nivel de honradez y transparencia, de tal manera que si tenemos un trabajo donde dependemos de un jefe, ese jefe pueda confiar en nosotros ciegamente. Diga, yo confío en fulanito porque yo sé que él nunca me va a robar. Yo confío en menganito porque yo sé que él, lo que puso ahí es real. Eso era Esdras, una persona que era íntegra y honrada en todo lo que hacía.
Y por eso Dios le delegó a él la responsabilidad de reconstruir su templo. Esas son algunas cosas que nos enseña la vida de Esdras sobre la diligencia y la obediencia. Porque Esdras no solamente que obedeció a hacer el templo, él obedeció tener una vida y un carácter de tal manera que él pueda reconstruir el templo y que nadie le pueda decir nada. ¿Ustedes se imaginan si hubiera sido uno de los políticos ecuatorianos del que hubiera recibido la carta de Artajerjes para construir el templo? ¿Se imagina qué hubiera pasado? Yo les cuento más o menos lo que hubiera pasado. Yo hubiera hecho el templo, yo hubiera hecho un templo espectacular, pero después de unos años hubieran dicho, ve, ese mancito hizo un templo, pero tiene una casa más grande que el templo. ¿Qué pasó? ¿De dónde sacó? Claro, otro habían dicho, no, mira, ya hizo el templo, está espectacular, pero se pasa solamente en Miami. Eso hubiera pasado. ¿Y saben qué hubiera dicho la gente que hubiera visto construido ese templo por una persona que no es honrada? Hubieran dicho, ese templo no vale porque eso lo construyó una persona que es corrupta, una persona que no se comportó de acuerdo a la ley de Dios. Y por eso justamente Dios escogió a Esdras, porque tenía todas estas características para que le obedezca, porque él no quería que tarde o temprano alguien le señale con el dedo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué aprendemos de Artajerjes? La otra parte. Artajerjes tenía clara su posición de rey. Yo quisiera que me acompañen en el versículo 11 para que vean cómo comienza esta carta a Artajerjes. El versículo 11 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y sus estatutos de Israel. Dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del cielo. Miren, Artajerjes era el rey en ese momento, e incluso en su firma era Artajerjes, rey de reyes. Pero aunque él tenía conocimiento, porque era un rey pagano, de que era el rey sobre todo ahí, él sabía que tenía que temer a un Dios mucho más grande. Y el rey de reyes de ese tiempo, que era Artajerjes, le dio una autoridad mucho más grande a una persona como Esdras para reconstruir el templo de un Dios más grande que él. Artajerjes, aunque sabía que él era el rey en ese tiempo, él reconocía también la posición que tenía ante Dios. Otra cosa que Artajerjes hizo era que era investigador de sus antepasados. Artajerjes, antes de darle esa carta a Esdras, él tuvo que saber qué pasó con el rey de los judíos para que yo le tenga que temer tanto. Y quizás en los escritos de los otros escribas vio cuando este mismo Dios liberó a 3 personas que estaban en un horno de fuego. Este mismo Dios hizo que los leones no le coman a Daniel y cerró la boca de los leones. Este mismo Dios escribió unas letras en una pared y mandó juicio contra una nación. Este mismo Dios salvó un pueblo inmenso solamente por medio de una mujer que se llamaba Esther. Y entonces Artajerjes dijo: no, este Dios es el Dios verdadero, yo tengo que temerle. Investigó. Y por eso es que Artajerjes dijo: no, yo con el Dios de Israel no me meto, tengo que respetarle. El versículo 23 dice que él era temeroso de Dios. Y el versículo 26 quisiera que lo leamos todos. Versículo 26 dice algo que me llama mucho la atención, que deberíamos nosotros poner esto aquí en la iglesia, a ver qué pasa. El versículo 26 dice: y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea de muerte, destierro, pena de multa o prisión. ¿Qué les parece si en este tiempo habría una ley que diga: si usted no cumple la ley de Dios, pena de muerte? Si usted no cumple la ley de Dios, va a la cárcel. Si usted no cumple la ley de Dios, multa. Artajerjes, a pesar de que era un rey pagano, él tenía claro de que si alguien no obedecía a Dios,
Estaba trayendo maldición incluso a su propio reino. Y por eso dijo, yo no quiero meterme con Dios. Mejor, si alguien no cumple esta ley que yo estoy poniendo hoy aquí, mejor de muerte. Porque Artajerjes, a pesar de que no era una persona creyente, él sabía que no había que meterse con un Dios verdadero. Él sabía que tenían que obedecer. Y saben, hermanos, esta actitud de Artajerjes, a pesar de que no era, entre comillas, cristiano, es la que a nosotros nos falta tener. Nosotros tenemos que obedecer a Dios de tal manera que nuestra vida esté en juego si no lo hacemos. Porque es así. Cuando usted no obedece a Dios, su vida está en peligro. Su vida está en una cuerda floja. Y Artajerjes tenía eso claro, a pesar de que no era una persona creyente, porque él sabía que si alguien no cumplía a este Dios de los judíos, su reino iba a ser afectado. Si eso lo llevamos a nosotros a este tiempo, hermanos, a veces cuando no obedecemos la ley de Dios, cuando no obedecemos a Dios, nuestra familia es afectada. Si usted es padre de familia o madre de familia, no solamente se afecta a usted, afecta a su familia. ¿Me hago entender? Y si vamos un poco más, no solamente afecta a su familia, afecta a su ciudad. No solamente afecta a su ciudad, afecta a su país. No solamente afecta a todo eso, afecta a todo el mundo. Muchas veces, si ustedes hacen un análisis detrás de todas estas catástrofes, estas cosas dolorosas que pasan en los países, muchas veces tiene que ver con la falta de obediencia a Dios. Por no acercarse a Dios, es que Dios también le llama la atención para que la gente tenga que aceptar que obedecer a Dios tiene que ser algo que marque nuestra vida en adelante. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Artajerjes, una persona impía, pagana, tenía claro ese concepto. Nosotros también debemos tener claro eso para nosotros. La diligencia y la obediencia son dos cosas que tienen que permanecer juntas. Usted no puede ser diligente sin obedecer y no puede obedecer sin ser diligente. ¿Saben una cosa? Cuando Dios te dice que hagas algo, no es para cuando uno quiera hacerlo. Es que Dios quiere que lo hagas ya. Hay una parábola en la Biblia que es la parábola de los talentos, que es muy conocida y que habla ahí sobre la diligencia, sobre una persona que dijo, no, me mandaron a hacer una cosita, pero yo prefiero cruzarme de brazos y no hacer nada. No hago nada malo no haciendo nada. Porque uno puede decir, ok, Dios me dice que me perdone, pero ok, no voy a perdonar, pero tampoco ya me voy a pelear con esa persona. Entonces como que me quedo estático sin hacer nada. Hermanos, hacer nada también es de desobedecer. Si usted ha sentido llamado de Dios en hacer algo y usted no hace nada, también está desobedeciendo. Y yo quiero dejarle con esta frase final. Si Dios te pidió hacer algo y has dejado que pase el tiempo, también estás desobedeciendo. Porque como les digo, ser diligente y obediente va juntos. No puedo ser diligente y no obediente, ni obediente y no diligente. Muchas veces Dios nos ha pedido cosas que hagamos en nuestra vida, cambios en nuestra vida, cambios en nuestra manera de ser. Y nosotros a veces decimos, no es el tiempo, todavía no puedo, tengo primero que graduarme, tengo primero que casarme, tengo primero que crecer, tengo primero que tener mi primer hijo, tengo primero que jubilarme. Y a veces ponemos un montón de excusas para obedecer lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuál es tu respuesta ante hoy a Dios? Póngase de pie, por favor. Y quiero que por un momento ustedes
o nosotros en general, podamos cerrar nuestros ojos y podamos pensar en cuáles son aquellas cosas que Dios te ha pedido que hagas y todavía no las haces, por cualquier razón, porque no hay tiempo, porque es muy doloroso o es muy duro hacer, porque no tienes la confianza suficiente para hacer. Saben que a veces Dios nos pide cosas muy puntuales, como perdonar, como reconciliarnos con alguien. Nos pone cosas muy puntuales, como que le sirvamos con el talento, con el don que tengamos, que seamos fieles en los diezmos, en las ofrendas, que dejemos algunos hábitos o malos hábitos, como el alcohol, como vicios, drogas. A veces Dios es muy puntual en cosas que quiere que dejemos. A veces Dios nos pide que dejemos o cambiemos nuestro carácter, nuestra forma de ser. A veces Dios nos pide que le sirvamos un poco más, que demos más tiempo a nosotros, que le demos más tiempo a nuestros hijos. Y puede hacer un montón de peticiones que tú sabes que en el corazón Dios te ha pedido, pero a veces no tienes el valor, el tiempo para hacerlo. Hoy es un buen momento para decirle: Señor, perdóname, y yo quiero, Señor, ser diligente y obediente. Quiero tomar el ejemplo de Esdras para poder hacer, Señor, que él no solamente que escuchó, que vio, sino que agarró sus cosas y cumplió todo lo que tú le habías dado.